Buenas tardes Buenas a tardes. todos y todas. Es un gusto poder comunicarnos, aunque sea de esta manera. C'est un plaisir de pouvoir communiquer, même si c'est de cette façon-ci. Eh, bueno, a mí me pidieron que compartiera con ustedes mi testimonio a partir de la implicación que tengo en toda la parte sociopolítica. Ils m'ont demandé de partager mon témoignage dans toute l'implication que j'ai dans le sociopolitique. Pero quiero advertir que el apellido sociopolítico es eso, es el apellido, porque el nombre realmente que mueve todo este compromiso a esta parte sociopolítica. Mais je veux d'abord avertir que, tu sais, c'est le sociopolitique, ça, c'est le nom de famille, mais c'est pas le nom, ça. Tu sais, Tiene que ver, Sí, va. Sí, gars. así, tiene que ver con que, primero que nada, soy un hombre consagrado. Parce qu'avant tout, je suis d'abord un consacré. Avant d'être un homme sociopolitique, je suis un homme consacré. O sea, lo sociopolítico no está desvinculado de esta parte de opción de vida. Al contrario, la opción de vida me da el marco para poder funcionar dentro del ámbito sociopolítico. Alors, ma réalité de membre consacré, ça me donne le cadre de la structure dans laquelle m'insérer dans le social, dans le politique. Y es ahí donde podemos entonces, y yo puedo ver que soy testigo esperando contra toda esperanza en medio de esa realidad. C'est là que je peux être témoin en espérant contre toute espérance au milieu de ces réalités. Pero siempre hay un comienzo, en todo hay un principio. Y el principio, para mí, desde mi experiencia de vida, es ese encuentro que tengo con Dios. Ese encuentro. Pour moi, le commencement, le début, c'était ma rencontre avec ce Dieu. Que me lanza hacia los otros, que me expulsa, que me lleva a estar siempre fuera con los hombres y mujeres, que me confronta con esta realidad del pueblo. Alors, c'est le Dieu qui m'envoie, qui me lance, qui me pousse à sortir pour être avec les hommes, les femmes, devant lesquels j'ai à réagir dans leur réalité. Entonces, primero es ese encuentro con Jesús. Alors, premier, c'est ma rencontre. Segundo, es el encuentro con el pueblo. C'est la rencontre avec l'autre. Y tercero, es responder a esas necesidades que esos hombres y mujeres tienen dentro de ese pueblo. Alors, le troisième point, c'est comment faire pour répondre aux besoins des gens au milieu de ce peuple-là duquel on fait partie. Y es ahí donde logro comprender que el tema de la profecía o de nuestra implicación en cualquier misión o apostolado que tenemos no tiene límites. Alors, c'est là qu'on voit que la partie prophétique, elle n'a pas de limite où on s'engage. El profeta y la profeta, el consagrado y la consagrada, el asociado y la asociada del Instituto Secular Pío X no tiene límites. Le prophète, le consacré, l'associé dans l'Institut Séculaire Pie X, il n'y a pas de limite. Y entonces, esto me lleva a vincularme, como les decía, mi fe, mi experiencia con Dios, a la búsqueda de la solución de los problemas cotidianos que vive el pueblo. Alors ça m'invite à, c'est ma vie de foi, ma relation avec Jésus m'invite à répondre à c'est quoi les besoins que vivent les gens dans la réalité. Esto me mueve también a vincularme a todo el tema político. Ça me pousse à m'engager dans tous les thèmes politiques. Pero desde el ver, sentir y actuar de Jesús. Mais dans le voir, le sentir, l'agir de Jésus. De voir, le juger, l'agir. Teniendo, digamos, ese marco claro, mi experiencia, y perdón, padre. Sí. Teniendo, digamos, esta parte clara,
Entonces yo creo que nosotros podemos funcionar en 100,000, de 100,000 maneras, en 100,000 apostolados. Donc ça, c'est clair, là, le cadre du voir, juger, agir pour être avec le peuple. Ça, là, ça nous ouvre des portes sur 100 000 moyens ou 100 000 lieux d'engagement. Yo vengo de una experiencia desde muy joven en la parroquia de trabajo sociopolítico. Depuis que je suis tout jeune ou presque enfant dans la paroisse où ce que je suis, j'ai eu cette expérience-là de l'engagement social sociopolitique. Y a mí me marcó precisamente la vida de un sacerdote que era vicario aquí en mi parroquia. J'ai été marqué par un vicaire qui était dans la paroisse. Él era un hombre con un corazón de pastor. Lui, c'était un homme avec un cœur de Era un hombre, no, era un hombre que no tenía límites. C'est un homme qui n'avait pas de limite. Él lo desapareció las Fuerzas Armadas, el Estado de Guatemala, el 2 de agosto de 1982. Le 2 août 1982, les forces armées du Guatemala l'ont fait disparaître. Vivíamos tiempos de conflicto armado interno bastante fuertes. Vivimos 36 años de guerra interna. On a vécu 36 ans de guerre interne au niveau du pays, là, Yo tenía 14, 15 años aproximadamente. J'avais 14, 15 ans. Y acompañaba a este sacerdote a las Eucaristías, a las cárceles, a centros militares, a algunas parroquias que se estaban abriendo, vecinas nuestras. J'accompagnais ce prêtre-là dans les Eucharisties, en prison, dans des centres de l'armée, pour retrouver les gens qui disparaissaient. Là. Alors, il accompagnait ce prêtre-là dans ces démarches-là. Pero también acompañaba al equipo de pastoral juvenil de mi parroquia y ya era miembro del equipo de pastoral juvenil arquidiocesana. J'étais aussi membre de l'équipe de la pastorale jeunesse de la paroisse puis de l'équipe de pastorale jeunesse du diocèse. Estábamos en tiempo de guerra en el país. Y en este tiempo habían desapariciones forzadas de catequistas, habían asesinatos de religiosos, religiosas, de presbíteros. Todos corríamos peligro de alguna manera. Ceux qui étaient catéchètes, religieux, religieuses, prêtres, là, ils couraient des dangers parce qu'on faisait disparaître des leaders de ces groupes-là. Y en esta situación límite de fe, es en la que yo crezco. C'est dans cette situation limite là, au niveau de la foi que j'ai grandi. Eso es lo que me hace, y la desaparición del padre, que les comenté del 2 de agosto de 1982, es la que me marcó y me movió siempre a pensar y a querer ser como ese padre. Et quand que ce prêtre-là est disparu le 2 août 1982, c'est ça qui a marqué le reste de ma vie pour être comme cet homme-là, capable d'aller jusqu'au bout. El testimonio de ese hombre que se dio y que hasta el día de hoy sigue desaparecido. C'est ce témoignage-là qui me fait avancer, puis même si lui continue d'être disparu, il continue d'avoir de l'influence dans ma vie. Eso me movió las entrañas y el corazón, porque a la par de eso tuvimos que acompañar a nuestro párroco en ese entonces a la búsqueda. Ça m'a fait bouger les entrailles parce que durant tout ce temps-là, quand il est disparu, on a accompagné le curé parce qu'il fallait faire des recherches pour le trouver sans jamais y arriver. Y entonces salimos a la búsqueda del padre a diferentes centros de detención policial, a las morgues, a los hospitales. Y ahí me di cuenta del sinnúmero de personas
que estaban sufriendo. C'est là que je me suis rendu compte du nombre incroyable de personnes qui souffraient. Y fue ahí donde me empecé, yo digo, ahí me nació la conciencia también ciudadana. C'est là qu'est née ma conscience citoyenne, ma conscience sociale. De lo que estaba pasando en mi país, de las muertes, de las desapariciones forzadas, de los asesinatos, de los mártires de mi iglesia. De ce qui est arrivé dans mon pays avec les disparitions forcées, les assassinats, les morts, la violence, les martyrs de notre Église. Y no podía quedarme ni quieto ni callado. Et je ne peux pas juste me rester tranquille puis sans parler. Y es ahí donde decido dar el salto a involucrarme mucho más en conocer la historia de mi país, de la situación sociopolítica, de la situación económica, de la situación social, cultural, la relación entre hombres y mujeres. C'est là que j'ai choisi de connaître davantage l'histoire de mon pays, la partie économique, la partie politique, la partie sociale aussi, culturelle, les hommes, les femmes. De cómo funcionaba el Estado, de qué era el gobierno, de qué era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Comprendre tout le système politique, la partie exécutive, la partie judiciaire du gouvernement, est capable de comprendre les rouages de tout ça. De toda la situación de pobreza, de desigualdad que vivían los pueblos originarios del país. L'inégalité que vivaient les peuples autochtones de mon pays. Eso precisamente me llevó a dar el paso, a vincularme a todo el tema sociopolítico, pero desde la fe, desde el actuar, pensar y sentir de Jesús. A partir du voir, du juge. No desde un politiquero a secas. Pas juste d'un aspect politique à sec. Y de alguna manera eso me ha tenido hasta el día de hoy vinculado a esa realidad. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui me fait être engagé dans ces réalités-là. Todo el trabajo que se ha realizado desde la Iglesia Guatemalteca, desde la Conferencia Episcopal, desde la Conferencia de Religiosos de Guatemala, desde la Coordinadora de Institutos Seculares. Tout le travail là, qui a été fait, que ce soit à travers la Conférence épiscopale du Guatemala, la Conférence des religieux du Guatemala, parce qu'il a travaillé avec eux autres avant de rentrer dans l'Institut, à partir de l'Association des instituts séculiers du Guatemala, qui est vice-présidente. Está vinculado a esta transformación, a este cambio de las estructuras temporales. Tout ça lié à ce désir d'un changement des structures de l'ordre temporel. Y eso ha implicado desde caminar en manifestaciones con megáfono en mano Ça veut dire aller à o con una cruz por delante, un haut-parleur dans les mains, manifestando y denunciando en lo que los distintos gobiernos de turno dénonçant les están gouvernements haciendo qui sont en train y matando al pueblo de a poquito. puis en train d'assassiner le peuple petit à petit. Este trabajo, o más bien dicho, esta opción, porque es una opción, estar en la calle con el pueblo, es una opción. Estar con los pobres en la calle y luchar por el bien común es una opción. Une option. Y cuando yo leí por primera vez los documentos que me envió nuestro director general, que en ese entonces era el padre Marcel, hace más de 13 o 14 años, Quand j'ai lu les premiers documents sobre de el instituto, 14 ans sur l'Institut, y vi que este era un traje hecho a mi medida, j'ai vu que c'est un avis esta opción de vida secular es para mí. Cette option de vie-là séculière, c'est pour moi.
porque podía ver el profetismo que esta opción de vida, y puedo ver el profetismo que esta opción de vida aún tiene dentro de la iglesia. Puis je pouvais voir comment est-ce que notre option de vie est encore prophétique au cœur de l'Église. Necesitamos hacer presencia como iglesia en las calles. Y no digo solamente para manifestar, On a besoin d'avoir une présence de notre Église dans les rues, puis je ne dis pas ça juste pour manifester, sino también para acompañar los dolores, las tristezas, las alegrías y las esperanzas del pueblo. les douleurs, les souffrances, puis les joies de notre peuple. Porque también ese es el papel del profeta. Parce que c'est ça aussi Ese es el papel de la profeta. c'est le rôle de la prophète. Anunciar Annoncer, la buena nueva, une pero nouvelle, además brindar horizontes de esperanza. apporter un élan d'espérance. Pero también es de denuncia, es de no quedarnos callados, de no quedarnos calladas. También de denunciar el pecado estructural. De dénoncer le péché social. El Papa Francisco, Le pape François, desde que asumió esta gran responsabilidad dentro de la Iglesia Universal, tiene un camino programático muy claro le chemin en el tema del profetismo. pour le prophète. Y no lo muestra en la alegría del Evangelio, no lo muestra en la Laudato Si y en muchos más documentos que ha ido produciendo. Aussi, dans d'autres documents, Y nos llama a vincularnos a esa realidad en medio del mundo. il nous appelle à nous engager au cœur de ces réalités-là, au cœur du monde. Que seamos una iglesia en constante salida. On peut être une Église toujours en sortie. Ustedes saben que desde hace más o menos 10 años colaboró con Fundación Sobrevivientes, un espacio 10 ans que je suis responsable de donde se atienden a mujeres l'Église. L'organisme pour la défense violentadas, des enfants violentés au Guatemala. donde llevamos casos jurídicos On a des cours eh, de justice, de femicidios, de de féminicide, violencia sexual contra la niñez, de violence sexuelle contre les enfants. y se trabaja y toca el dolor de la gente allí y de la gente más pobre. On touche la douleur des pauvres, des plus pauvres. Pero además últimamente La dernière fois, iniciamos una experiencia on a commencé de diálogo interreligioso le dialogue interreligieux. y creamos el espacio que se llama Centinelas. On a créé un espace qui s'appelle Sentinelle. Y entonces allí hay representantes de la iglesia musulmana, Et là, il y a des représentants de la iglesia luterana, de los religiosos, de los hermanos protestantes evangélicos, luteranos, budistas. Entonces es un espacio Alors, c'est un espace donde lo que queremos es decir que la paz es posible, que el diálogo interreligioso es posible, on veut dire que la paix est possible, que le dialogue interreligieux est possible. y que para nosotros los católicos es también decir que estamos abiertos a la escucha On est aussi y al que juntos y juntas vayamos acompañándonos. pour qu'ensemble, on soit capable d'accompagner les gens. Padre, no sé si me queda tiempo o no, por favor. Mais c'est bon, hein? J'étais partie, non? J'étais partie pour une conférence. Ah, c'est 22 minutes. Terminé. C'est la conclusion. Ya, bueno, entonces a mí me parece y sería bueno que hicieran la lectura de la última catequesis del Papa de este miércoles recién pasado, Ça serait bien que vous lisiez la dernière que es tu parles curar el mundo, Ah ouais, d'accord. amor y bien común. comment Es un documento que casi está hecho para nosotros. un document qui est quasiment fait pour nous autres. ¿Cuáles son los temas que tratan? Amour et bien commun. Curar el mundo, amor y bien común. Guérir le monde à travers l'amour et le bien commun. Todo lo que hagamos
cualquier misión y apostolado que hagamos no importa. Tout ce qu'on fait, Lo importante es que esté dentro del marco de ese encuentro con Jesús, toute mission, que es nuestra que brújula. ce soit dans le cadre de cette rencontre-là avec Jésus. Y tenemos que estar abiertos a recrear nuestro lenguaje. Et qu'on soit ouvert à Tenemos que estar abiertos a utilizar nuevos conceptos. Tenemos que ser creativos para llegar a los jóvenes hoy. concept pour arriver à rejoindre les plus jeunes. Que no necesariamente tiene que ser desde la doctrina, pero puede ser desde la práctica, desde la misión. À partir de la vie, à partir de la mission. Como una cosa última rápida, aquí en este espacio de centinelas, Dans l'espace de hay unos jóvenes que estudiaron en un colegio católico qui ont étudié y dans les entonces se acercaron a mí un día y me comentaron, jours, puis ils ont commenté. cuando yo lo empecé a ver a usted, Quand j'ai commencé à te voir, que empezó a trabajar por estos temas sociales y políticos y del bien común y de transformación del mundo. commun puis la transformation du monde. De nuevo me estoy acercando a la iglesia porque estaba peleado con la iglesia. De nouveau, je me suis approché de l'Église parce que j'étais en conflit avec l'Église. Mais à partir de Y l'engagement, no hablé nunca de Jesús, no hablé nunca de Jesús. je n'ai jamais parlé de Jésus. Lo que él veía, Ce qu'il a vu, lo que él veía era lo que hacía, era mi testimonio. c'était mon témoignage. Y entonces, ahí se abrió la puerta C'est là que la porte para luego hablar de Jesús. pour ensuite parler de Jésus. Y yo con eso me siento satisfecho y bien servido Avec de ça, ver a un joven profesional, de voir un jeune político, que después de estar peleado con la iglesia, avoir été en conflit avec puede retornar et revenir con otros ojos a partir de nuestro testimonio. à partir de notre témoignage. Bravo. Pero hay que salir, hay que estar en la calle, no podemos seguir en las cuatro paredes del templo. On ne peut pas être entre les quatre murs de notre maison. Hay que permear esos espacios. Tenemos que ser de nuevo y recuperar, ser levadura en medio de la masa. Il faut être capable d'avoir cette capacité d'avoir s'imbiber du milieu dans lequel on est, être le vin dans la pâte et celle de la table. Hasta aquí llegó, Padre. Gracias por